Bienvenidos a un nuevo siglo de la historia de Cuba. Ya hoy vamos a dirigirnos hacia el siglo XVIII. Siempre hay que aclarar que por conveniencia los historiadores pues dividimos en años o siglos, pero nunca nos acostamos un día en un siglo y nuestras ideas cambian de repente porque estemos en otro. Lo vimos con personajes como Cristóbal Colón, que no era un personaje moderno, aunque supiera mucho de tecnología marítima, sino que tenía también muchas ideas medievales, porque no somos un día medieval y al día siguiente renacentistas. Y entonces esto es un proceso que en realidad ya había empezado en el siglo XVII, pero que en el XVIII se va a acentuar y convenientemente para nosotros que estudiamos la historia empieza en el año de 1700. ¿Y qué ocurre en el año de 1700? El rey de España muere sin herederos. Aquellos que les gusta estudiar genética les debe fascinar estudiar el tema de la sucesión española. Estos reyes Habsburgos de España, que después de Carlos V se habían dividido entre Habsburgos españoles y Habsburgos austriacos, se estaban siempre casando entre sí y producen un rey, el rey Carlos II, que era sobrino de la madre, hasta casi, que era prima del padre en varias instancias. De hecho, el padre, Felipe IV, se casó con su madre porque el hijo Baltasar se le había muerto. O sea que él era también tío, no solo primo segundo de la muchacha. La historia lo recuerda como Carlos II el hechizado, pero el peor problema que tenía no era ningún hechizo, era que era impotente por todos los problemas genéticos que ya tenía. Entonces aquí está España, que es la gran potencia del mundo. Lo casaron 2 veces, pero sin éxito de procrear. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tanto los franceses como los austriacos u otras potencias como Inglaterra, que estaba preocupada en que Francia fuera a tener mucho poder, no querían que un francés heredase el trono, a pesar de que verdaderamente la persona más cercana al trono de España en la última parte del siglo XVII era nada menos que Luis XVI, el famoso Rey Sol que había verdaderamente puesto a España en el mapa. No solo se había casado con una hermana del hechizado, pero que también su madre era hermana de Felipe IV, o sea que por todas partes también estaba este grupo allí. Bien, los líos de sucesión fueron por décadas. Después Carlos estuvo en el trono desde 1665 y a medida que el siglo fue llegando a su fin, esto se fue convirtiendo en una verdadera crisis. Tanto fue así que cuando Carlos II el hechizado muere exactamente en 1700, pues Luis XIV decide que el trono debe ir a su segundo nieto, Felipe de Borbón. Pues su hijo, que el pobre siempre fue el heredero, el gran delfín, como le decían, se pasó toda la vida esperando ser rey hasta que el padre se muriese. No solo eso, sino cuando él muere, ya se ha muerto su hijo Luis el delfín y su nieto Luis, que era el heredero al trono, así que fue su bisnieto el que se convierte eventualmente en Luis XV. Eso yo creo que vale la pena que miren un poco de la línea Borbón, la línea Habsburgo española y la austriaca, que también convenía. Pero lo que nos conviene pensar es esto, que los Borbones llegan al trono de España con Felipe V en 1700. Eso no está claro de momento, pero sí lo que provoca la guerra de sucesión española. Y entonces lo que sí es muy importante recordar es que a lo largo de todo el siglo XVIII y hasta principios del XIX, España siempre va a estar del mismo lado que Francia en todas las guerras contra Inglaterra. Esa es una. Van a estar juntos, siempre en el mismo bando, por un pacto de familia, pero también España, por supuesto, ya no va a ser la potencia primordial, va a estar detrás de Francia, pero gracias a eso va a tener
estabilidad. Y lo otro que vamos a recordar es que comenzando el siglo XVIII, verdaderamente estas guerras dinásticas europeas se van a convertir en guerras mundiales. Porque cada vez que se declara la guerra en Europa, va a haber una fase en el Nuevo Mundo y distintas colonias van a luchar una contra la otra. Y también va a haber fase en el Pacífico, en menor escala, pero la va a haber. O sea que son guerras verdaderamente con extensiones mundiales. Es más, hay más que de una anécdota de algún contrabandista que estaba en La Habana negociando de Carolina del Sur, ¿no? En las colonias norteamericanas. Bueno, ahora norteamericanas, inglesas en ese momento. Llegó el anuncio de que Inglaterra y España estaban en guerra y entonces el hombre que estaba comerciando con ellos por debajo de la mesa, porque aquello era ilegal, de repente pues lo llevan preso y le comunican al rey que ya tienen un preso del lado inglés. Y lo mismo pasó en algunos lugares en las colonias americanas, ¿no? Hoy parece casi risible, pero era una manera de que por un lado necesito el contrabando para vivir, pero por otra pues conviene bien que los oficiales españoles vean que cooperamos con la causa de la guerra. Y así es como se empieza a arrastrar este siglo. Felipe en realidad va a ser fundamental, como el primer Borbón. En realidad en un momento renuncia en favor de su hijo Luis. Creo que fue el único rey que tuvimos en las colonias con nombre de Luis, pero el hijo muere antes del año y él decide en ese momento volver a tomar el trono. Y lo tiene hasta su muerte en 1746, que el trono va a su hijo Fernando VI, y luego cuando Fernando VI muere va un hijo mucho más joven de un segundo matrimonio de Felipe V, que es Carlos III. Pero como lo que sí quiero que recuerden es que el siglo comienza con esta guerra de sucesión española. Es muy importante ver los cambios que vienen con los Borbones. Otra tendencia de la historia de Cuba ha sido siempre tratar de decir que la modernización, el que Cuba empiece a cobrar fuerzas, ocurre cuando la toma de los ingleses de La Habana. Muy importante, no es la toma de Cuba, es la toma de La Habana. Bien, que por 11 meses van a controlar el puerto. Y eso muchos libros lo presentan como el gran evento. No quiero restarle importancia al evento y voy a hablar de eso, pero el problema es que tenemos que comprender que había una serie de cosas pasando a nivel internacional, pero también dentro de Cuba, anterior a esa toma de los ingleses, que son clave. Una que siempre quiero hacer hincapié en ella es que los libros de historia, yo creo que desde que estábamos en la primaria, nos dice, porque los ingleses abrieron el puerto al comercio y vendieron en Cuba 10.000 esclavos. Y eso es lo que arranca la industria azucarera. Eso es muy simplista decirlo. ¿Por qué? Porque de nada vale que los ingleses pusieran a muy buen precio a 10.000 esclavos en el puerto de La Habana en menos de un año, si no hay quien tuviese el dinero para comprarlos y dos, la capacidad para usarlos. Porque lo que querían era, obviamente pusieron esa mano de obra tan barata y abusada de momento, pero era, ¿por qué? Porque había una industria azucarera que había levantado presión mucho antes. Y entonces este fue el gran empuje que tiene, ¿no? Así tenemos que aclarar varias cosas, ¿no? Pero como digo, la guerra de sucesión española es una guerra que es muy importante. Es una guerra que en el momento pareció que la ganaran los ingleses, ahora veo que no, pero vemos que no todo fue pérdida para España en ese proceso. Hay varios tratados que terminan la guerra, pero el más importante para nosotros es el Tratado de Utrecht de 1713. Esta guerra confirma que los Borbones sí son los legítimos herederos del trono de España. Bien, y que pero aclara que la nueva dinastía española nunca podrá aspirar al trono francés. O sea, aunque haya Borbones suficientes, no puede un Borbón ocupar el mismo trono, porque imagínense qué clase de potencia era aquello, sí que era lo que temían los ingleses, si España y Francia estuviesen gobernadas por el mismo individuo, como ya había pasado en la época que Felipe II había sido rey de Portugal.
Pero bueno, bien. Otro punto muy importante es que según el Tratado de Utrecht, los derechos de asiento, el asiento es como se llama a la trata de esclavos, que había sido siempre dominada por los portugueses, que eran los primeros que habían explorado las costas de África y establecido el comercio ya desde el siglo XV, cuando habían renovado o recuperado esta antigua institución. Pero el asiento o la trata pasa a Gran Bretaña por los próximos 30 años. Quiere decir que no solo durante la guerra, pero por el resto del siglo XVIII, los ingleses son los que van a dominar este mercado de vender esclavos en el Nuevo Mundo en particular. Y en realidad es cuando la mayoría de los esclavos vinieron al Nuevo Mundo, en cifras nunca vistas antes, sobre todo en las colonias inglesas, pero Cuba va a ser un gran candidato en ese momento. Cuba hasta entonces nunca había podido competir con colonias ni las francesas, como lo era en ese momento Santo Domingo, futuro Haití, sino con las ya inglesas en el Caribe, que verdaderamente habían cobrado una gran importancia en las décadas anteriores. España en esta guerra perdió, que todavía llora, perdió Gibraltar, la entrada o salida, depende de cómo se mire, al Mediterráneo, y Minorca sí la recuperarán después, pero Gibraltar, por supuesto, sigue siendo de dominación inglesa, y perdió algunos otros territorios a Austria y a Saboya, la futura Casa Real de Italia. Francia también perdió territorios en Norteamérica a Gran Bretaña, no todo Canadá, pero perdió algo, y se vio obligada a reconocer que había una monarquía protestante en Gran Bretaña y por lo tanto no podía seguir apoyando, no solo con palabras, sino materialmente, a los llamados pretendientes católicos, que es la rama de la familia que era católica, ¿no?, de los últimos Stuarts. ¿Okay? Muy interesante en esta guerra para el futuro fue reconocer los reinos de Prusia. Ahora Prusia entonces va a competir con Austria por ser la potencia de habla alemana, proceso que va a durar hasta las últimas décadas del XIX, y la Casa de Saboya, que como ya dije será la futura Casa Real de Italia. Y por supuesto eso afecta a los Borbones en España, porque Sicilia y Nápoles y esa región había sido heredada por los reyes de Aragón y era entonces ya parte de España hace algún tiempo. Así que este tratado es muy importante. Ahora, lo que más nos interesa para entender esto, el siglo viene con una nueva dinastía, pero también ya las ideas en Europa, en el orden de cómo debe ser la política, cómo debe ser la economía, está cambiando. Ese proceso ya lo veíamos desde fines del 17, es la época de los grandes pensadores racionalistas, pero ese proceso se va a acentuar ahora con los franceses. Ese proceso se le llama la Ilustración en castellano, es lo que nos trae el llamado siglo de las luces, porque estos eran iluminados no en el sentido religioso, sino en el sentido racional. ¿Está bien? De hecho, una de las características de estos ilustrados es que querían siempre separar iglesia y Estado, a diferencia de cómo había sido el modelo medieval, inclusive en el Renacimiento, de una iglesia muy potente unida al Estado. Bien. Las rivalidades europeas van a continuar, de hecho se van a acentuar, pero lo que es muy importante recordar es este pacto de familia, que como dije antes, cada vez que Francia le declara la guerra a Inglaterra o viceversa, España pues enseguida se une a ese pacto. Y esto va a afectar mucho lo que ocurra en Cuba en otros aspectos. Siempre vamos a ver que España y Francia van a estar en alianzas contra Inglaterra en todas las guerras. ¿Okay? Y que todas tienen fases en Europa, en el Nuevo Mundo y en Asia. Por eso verdaderamente ya son guerras de corte mundial. Bien, pero lo más importante es que los Borbones traen a España y a todo el poderío español una renovación. La revitalizan
con ideas francesas. Después de todo, si bien España había sido la primera nación moderna, Francia, al hacerlo mucho después, lo había hecho de una manera mucho más brutal, en unir las distintas regiones francesas, hasta de distinta habla, y el poder centralizado del Estado francés. Así es que si bien los Borbones como Luis XIII y Luis XIV, en épocas de Richelieu, como nos trata esa novela de los tres mosqueteros, recordarán, con el cardenal Richelieu, si bien ellos copian el modelo de imperio Habsburgo en ciertas formas, ellos lo revitalizan de una manera que corta el poder de la iglesia y fortalece el del rey y reconoce que hay mucho talento en la sociedad que no necesariamente viene de la clase noble, porque esas sociedades divididas en estamentos, ¿no? O eras noble, o eras del clero, o el tercer estamento, por supuesto, era el resto, el que no estuviera en las otras dos categorías. Entonces, cuando viene Felipe V, él trae esas ideas al trono. La mejor imagen es que él pues había nacido y se había criado en Versalles, por supuesto bajo el reinado de su abuelo, y él quiere lo mismo para España. Y entonces manda a hacer un castillo en La Granja, cerca de Segovia, que todavía es un modelo de esa arquitectura que surge con Felipe IV, pero por supuesto los Borbones nos van a construir muchos más en España, incluyendo cómo se termina el Palacio de Oriente, el de Aranjuez como casa de verano, etc. Es un modelo totalmente francés, hasta cómo alineaban las habitaciones del palacio. Y si bien, y eso también lo van a hacer en el orden, y les doy la muestra arquitectónica, porque muchas veces la que ven en los libros, pero en realidad pasa en la política. Felipe V sabe que no se puede hacer una revolución, que es mejor hacer las cosas gradualmente. Por ejemplo, quisieran desmantelar el Consejo de Indias, pero no pueden porque muchas familias españolas los apoyan. Y entonces van a tratar de que el Consejo de India vaya perdiendo el poder que había tenido en el modelo español y quieren el modelo de los ministerios, que es el que se vuelve predominante, ¿no? Y eventualmente van a crear un ministerio de Indias que tiene mucho poder, pero está más dividido. Por ejemplo, defensa va a ir a un ministerio de guerra, etc. Y entonces el Consejo de Indias se va a volver más un consejo para consultar, pero no para tomar las decisiones en muchos aspectos. El modelo se va a tratar de imponer en España primero y gradualmente va a comenzar en las Indias. Ese modelo va a afectar muchas cosas. Por ejemplo, ya los franceses que estaban más modernos habían organizado una academia de la historia, una academia de la lengua. Todas esas son organizaciones que ahora también se van a fundar en España. Hasta lo que sería normal en castellano, que un hijo llamara cuando empieza a hablar, le dijera a su mamá, mamá, como en Italia. No, ahora lo elegante en las calles de Madrid es que los niños le digan a su madre, mamá. ¿Por qué? Porque el francés pues siempre pone el acento en la última sílaba, ¿no? Quiero que quede claro que el contraste que estoy haciendo entre la ideología de los Habsburgo, que era muy hacia el bien común, siempre se podía apelar al rey pidiéndole una merced, pidiéndole que no podían pagar los impuestos, que les enviara más fondos, que les fortificara La Habana, por ejemplo, después de ataques de piratas. Ese tipo por el bien común era era autoritario, la postura del rey, no se debía a nadie, pero estaba mucho más unido al tema de la sociedad. Con la Ilustración vemos que por una parte se define mejor la distancia del rey a sus sujetos, pero que es mucho más despótico. Y no nos engañemos, las reformas borbónicas no eran para socializar
ni destruir la sociedad de estamentos necesariamente. La meta era que hubiese más ingresos al tesoro real. Entonces, las reformas borbónicas van a entorpecer la tensión limitada que sí habíamos visto con los Borbones en la medida que estaba en sus medios. Como dije, este es el siglo de las luces que comienza y la Ilustración. También muchos libros de historia, dice, el gran déspota ilustrado de España es Carlos III, sin duda. Pero debo aclarar que la Ilustración no comienza con su reinado, ya viene desde Felipe V. Y las reformas, claro, en aquella primera etapa aplicaron solamente a la península en su gran medida. Sin embargo, en Cuba, en los 1720, está la reforma que afecta a el tabaco, la organización de la factoría y el estanco de tabaco. Y la gran ironía es que la primera gran revuelta que tienen que encabezar los Borbones es la de los vegueros en Cuba. Se negoció relativamente bien ese tema, bueno, bien para los que estaban en el comercio, pero la corona no solo siguió dominando el tabaco y el aguardiente, por ejemplo, como monopolios reales, sino que aquellos vegueros que por lo general estaban en lo que después fue la provincia de La Habana, muchos de ellos sencillamente fueron expulsados de sus tierras y por eso terminaron en Pinar del Río. Uno de los grandes accidentes históricos de Cuba es que el mejor tabaco venga de vuelta abajo, porque fue que estos se tuvieron que ir a esa zona. Pero bueno, conversaremos de eso y hablaremos un poco más después. Si bien Cuba participó en todas estas guerras de sucesión, como la Guerra de Sucesión Española, la Guerra de Sucesión Austriaca, la de la oreja de Jenkins, ya así llamada porque subieron a un barco y le cortaron la oreja a un oficial inglés que después la mostró en el Parlamento para declararle la guerra a España y a Francia. La guerra de mayor envergadura de este periodo es la llamada Guerra de los 7 años, que comienza en 1756 y termina en 1763. La Guerra de los 7 años es la guerra que más afecta a Cuba. Fue una guerra que perdieron españoles y franceses y durante la cual los ingleses tomaron La Habana, ciudad que ocuparon por los próximos 11 meses. Esa fue la humillación mayor de Carlos III, que precisamente su hermano muere durante la guerra y él viene, que estaba en Italia, al trono en Madrid. Para Carlos fue una humillación tremenda, sobre todo porque el puerto de La Habana era ya en esos momentos el puerto mejor fortificado que los españoles tenían en el Nuevo Mundo, en todas sus colonias, y que fuese ocupado, pues claro, fue tremenda vergüenza. Por el Tratado de París de 1763, La Habana es devuelta a los españoles, en cambio por la Florida, la que España volverá a recuperar en la próxima ronda de guerras en común, que es la guerra de la Revolución Norteamericana, para luego vendérsela a los Estados Unidos ya después de la independencia. Pero es importante recordar eso. Entonces Carlos está bien humillado de ver la manera que ha perdido esta guerra. Y una de las primeras cosas que hace en 1763 es que él crea una comisión. Ya ven el estilo moderno, no va al antiguo Consejo de India, no va a todos los ministerios, sino crea una comisión especial para recibir un informe de cómo pueden mejorar la situación. Manda a La Habana a un gran amigo de él, el conde de Ricla, en 1763, que recibe el morro de los ingleses a la partida de esto, y establece en Cuba un plan piloto. Algunas medidas ya las habían tomado en la península, pero la idea es ver cómo esto va a funcionar en las colonias. Cuba se convierte en el piloto para este plan que, por supuesto, quiere primero consolidar impuestos. A través de los años y cada crisis que tenía en España,
como hacen también los gobiernos de hoy en día, ¿qué pasa? Que se crea un impuesto nuevo para pagar algo, para sufragar este gasto otro. Y entonces había una serie de impuestos, algunos con nombres hasta de origen árabe, almorizfasgo, etcétera, que habían ido aumentando lo que había que pagar por todo. Y entonces la idea es consolidarlos y que el impuesto principal sea la alcabala, que se va a aumentar. Y de hecho va a subir bastante en los próximos años, que es el impuesto básico. Otra medida va a ser fortificar mejor o mejorar las fortificaciones existentes. En los planes del Morro siempre había estado la construcción de otro fuerte donde tenían algunas garitas en lo que era la cabaña, y gracias a estas reformas pues ahora se va a completar la cabaña. El argumento era que así no podrían entrar otros invasores. La gran ironía de la historia de Cuba, por supuesto, nunca volvimos a tener un invasor extranjero a través de la cabaña, pero en época española y en épocas después sabemos que ha sido el sitio de el paredón más notorio, donde muchos cubanos han sido fusilados. España tampoco podía con todos estos gastos militares, ¿no? Cuando uno envía militares, una fuerza militar a una colonia, pues claro, los oficiales vienen con su familia, viene todo un complejo de construcciones y medios y cosas que necesitan que no son costeables. Entonces la idea va a ser una que ellos ya habían practicado en la península, que era establecer milicias locales. Los Habsburgos nunca les había gustado la idea de las milicias locales, porque como ellos estaban tan lejos del otro lado del Atlántico, si hubiese una revuelta local, ellos no podían rápidamente apagar ese foco de rebelión. Pero la idea era que los locales eran fieles, no se unieron a los ingleses. Al revés, les hicieron la vida difícil. Se hablaba mal de cualquier muchacha que fuese a salir con un inglés anglicano en La Habana, por ejemplo. Ese tipo de situación social y de hacerle la vida imposible, el famoso José Antonio, hacerles guerrilla a los ingleses, ¿no? Ese tipo de situación ellos la miden y dicen, vale la pena establecer milicias en el Nuevo Mundo. Debo aclarar, siempre hubo la posibilidad de milicias en los Habsburgos, pero tan pronto la crisis pasaba, la milicia se tenía que disolver. Recordemos la milicia en Espejo de Paciencia, que es una emergencia, se le notifica a la corona porque hay un invasor, pero después tiene que desaparecer. La idea ahora era preparar las milicias que estuvieran listos para que en caso de cualquier ataque ellos pudieran defender. Y de hecho, cuando en 2 o 3 años después revisan cómo está operando La Habana, ya ellos se sienten cómodos que una milicia en La Habana puede verdaderamente defender el puerto, y así si tienen tropas regulares las pueden enviar a un lugar donde haga falta. Una cosa que se pide de los locales, y esto es muy importante, es apoyo a la industria azucarera, que va junto con el tema de aumentar más esclavos. España había hecho pequeños esfuerzos. Desde fines del siglo XVI arrancaron una industria azucarera en Cuba, pero nunca tuvo los recursos para arrancar al nivel que lo hicieron los holandeses, los ingleses y los franceses. Y por eso es que la industria azucarera española verdaderamente no es una industria, no es un comercio a nivel mundial hasta el siglo XVIII. Mediados del 18 y, por supuesto, ya en el 19. Bien, y la idea también es abrir a Cuba a más puertos. El piloto que se aplica en Cuba da muy buenos resultados. Cuando el rey envía a José de Gálvez, su ministro, a ver cómo están las milicias, incluyendo las de pardos y morenos, que también se establecieron en Cuba, se siente muy cómodo y le da luz verde a comenzar haciendo lo mismo a lo largo de tierra firme en los virreinatos coloniales. Y próximamente vamos a ver qué impacto va a tener esto.